Muy buenas a todos. En esta charla en el Congreso de la Sociedad Matemática del 2022 hablaré sobre las propiedades geométricas de sus variedades normales. Soy el profesor Josué Meléndez Sánchez, adscrito en el Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa, en la Ciudad de México. Comenzaré con la charla. La, las principales, los resultados están en dos manuscritos, un artículo ya publicado, en otro apenas fue enviado, en colaboración con dos estudiantes de posgrado, Eduardo Rodríguez Romero y Mario Hernández Cervantes. La definición con la que comenzaré es tomando en cuenta que tienes dos variedades en una variedad riemanniana completa, M barra, y el concepto es si estas variedades, subvariedades, se van a llamar normales en M barra, si la intersección va a ser una subvariedad y va a cumplir la condición de que si tengo un vector tangente en el tangente de M y a su vez es ortogonal a la intersección, necesariamente tiene que ser un vector ortogonal al normal, al espacio, a la subvariedad n. Esta es la ecuación número uno. Tengo por ahí un diagrama y tengo dos equivalencias, el inciso A, el inciso B, de este concepto. Este concepto es con el que voy a comenzar en esta charla. Y aquí tengo un método simple para construir variedades normales, que es, toma comienza con una subvariedad M, toma una subvariedad dentro de ella, llamada N, y elige un campo vectorial unitario a lo largo de N. Entonces, la vamos a considerar la superficie arreglada M a lo largo de N en la dirección de este vector normal. Entonces vamos a usar la función exponencial para salir para generar el conjunto sigma. Entonces vamos a disparar desde puntos en la subvariedad n a través de geodésicas. Entonces esto va a ser definido para un menos epsilon, epsilon, con el parámetro t en ese intervalo. Una consideración, una observación sobre esta forma de construir variedades normales, es que en realidad son normales, realmente es por construcción, ya que estás escapándote de la subvariedad n a través de direcciones ortogonales a ella. Como caso particular, cuando la subvariedad es de dimensión uno, es decir, una curva, entonces sucede una curva gamma, entonces sucede que cuando la gamma la vas recorriendo a lo largo de la subvariedad, en este caso una superficie abstracta, y disparas con la función exponencial, por supuesto, nuevamente, en la dirección normal, va a suceder que vas a tener superficies regladas, como las conocemos si estuviéramos en el caso R3, el espacio euclidiano de dimensión 3. La, pues esa definición fue considerada y la utilizaron en el artículo que aparece en esta presentación, en esta lámina, por Hernández La Moneda y Ruiz Hernández. Entonces, en cierto sentido, nuestra definición anterior es una extensión de esta sigma que se está presentando para el caso de dimensión 2. Ok, entonces, un resultado es que si tienes dos subvariedades normales y una de ellas es totalmente geodésica en M barra, entonces la intersección de ellas, sabemos que es una subvariedad, va a ser totalmente geodésica
en M. Es una especie de cosas relativas, ¿no? Primero en M barra y la intervención en M. Como ejemplo, pues consideramos las superficies de rotación en Rn más uno y vas a generarlos a través de una curva perfil, x de t, t, y le vas a dar una vuelta alrededor del último eje. Entonces la parametrización está dada por la f con sus parámetros S1, Sn-1t. La φ1 hasta φn son las coordenadas de la parametrización ortogonal de la esfera de radio 1 de dimensión n-1. Es una forma estándar de parametrizar las de rotación. Entonces, sucede dos cosas ya conocidas que podemos obtener directamente de nuestro resultado anterior, que si cortas paralelos con planos horizontales, si cortas la superficie de rotación con planos horizontales, un plano horizontal es una superficie totalmente geodésica en el euclidiano, y vas a cortar a tu variedad M, lo que va a suceder es que vas a tener paralelos. Cuando tengas ortogonalidad entre el plano y la superficie de rotación, vas a tener que son totalmente geodésicos estas rebanadas horizontales. Sucede que eso va a pasar cuando la distancia del eje de rotación a la curva perfil va a ser un punto crítico. O sea que x' es un cero. Por otro lado, es con los meridianos que se obtiene como la intersección ahora de planos, digamos verticales, planos que contienen al eje de rotación, cortando la superficie de M. Entonces vas a tener meridianos y estos no van a tener ninguna restricción. Cualquier meridiano va a ser una subvariedad totalmente geodésica visto desde la superficie de rotación, por supuesto. Esto es consecuencia directa del teorema anterior. Voy a continuar. Por aquí tengo otra definición, estoy considerando ahora superficies inmersas en una variedad M barra de dimensión 3. Tengo una curva sobre esta superficie y tengo un campo vectorial que viaja a lo largo de esta curva y considero una superficie arreglada a lo largo de gamma en la dirección de X, con la misma idea que la definición anterior es generar una superficie sigma que está cortando a la superficie M original a lo largo de gamma y estás disparando con geodésicas del ambiente en la dirección de X. Sucede que cuando la X, el campo vectorial X, que no necesariamente tiene que ir a alguna dirección, es linealmente independiente a la velocidad de la curva, a gamma prima, ya vas a tener una inmersión, al menos localmente, a lo largo de gamma. Eso ya es estoy hablando de regularidad de la superficie. Entonces, voy a ocupar dos campos vectoriales tangentes a la curva gamma, que es el tangente, el T mayúscula, y el W. Esto nos va a dar una base ortonormal del tangente a lo largo de la curva gamma, T gamma M. Y por otro lado voy a tomar un campo vectorial unitario M, normal a M, que viaja a lo largo de la curva. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que la superficie dada M y la superficie sigma, la superficie arreglada, van a ser normales, la proposición, sí, solo sí, la dirección en la que dispares con tu campo vectorial X tiene que ser como combinación lineal de el vector tangente T y el vector normal, en este caso, eta. Aquí estábamos pensando en que eta es siempre en esa dirección, al menos en la componente, ¿no? Una componente distinta de cero. Y es importante para que tengas la normalidad en esta equivalencia. Por supuesto, si ya tienes a X y quieres la normalidad, entonces tiene que estar generado por T y eta, tangente, T tangente a la curva y eta normal a la superficie M. Entonces puedes escribirlo como combinación lineal
y los escalares es un coseno y un seno, el ángulo entre 0 y pi. Usando el marco de Darboux, uno puede obtener eh, estas ecuaciones, que es la primera, es el vector de curvatura media en términos de los conceptos geométricos de la curva, que es la curvatura geodésica y la torsión geodésica. Y la curvatura de Gauss tiene una expresión que también utiliza esos conceptos, y por ahí aparece el ángulo todavía. La curvatura de Gauss de la superficie de sigma y el vector de curvatura media de la superficie sigma también. Aquí K barra es la curvatura seccional de tu espacio ambiente, a lo largo también del mismo plano que se está generado por el tangente y el normal. Estos dos resultados los podemos ver cómo van funcionando en este ejemplo sencillo. Es tomar una hélice ya parametrizada por longitud de arco, tomas marco de Darboux, tomas la superficie que te generaliza tomas la parametrización que te obtiene para obtener la superficie sigma, calculas las curvaturas geodésica, normal y la torsión. Entonces ya puedes construir tu vector de curvatura media. Es un medio del cotangente del ángulo en la dirección del vector tangente W en M. Por supuesto, W es ortogonal a la curva, al vector tangente. Hay solamente una observación. Cuando la superficie arreglada es mínima a lo largo de la curva, estás tomando la dirección X en la dirección normal. Es decir, cuando el ángulo es de pi medios, esto hace que sea una superficie mínima y va a resultar ser el helicoide cortando al cilindro. Aquí tengo el diagrama, el dibujo. En el dibujo de en medio es el helicoide. Cuando el ángulo es, aquí debe de ser pi medios. Y, y en los otros dos casos es cuando tienes un ángulo distinto, ¿no? De pi octavos y 7 pi octavos. También puedes calcular la curvatura de Gauss a lo largo de la curva gamma y esta va a resultar ser constante, menos negativo. De nuestros resultados, en particular el vector, para obtener el vector de curvatura media, uno obtiene un corolario, que es una proposición 2.1 de Rafael López y Gabriel Ruiz Hernández, donde caracterizaron las superficies isoparamétricas vía superficies normales en R3. Entonces, es una generalización, nuestro teorema, a la proposición 2.1. Voy a omitir la demostración y voy a colocar este ejemplo. En este ejemplo tienes como superficie M contenida en R3, una esfera, y te vas a ir a lo largo de un punto sobre la esfera y su antípoda, enrollándose a lo largo de la superficie. Tengo la parametrización. En este caso voy calculando la curvatura geodésica. Como la esfera es totalmente umbilical en R3, entonces la torsión geodésica de la curva gamma va a resultar ser cero, y puedo escribir la curvatura de Gauss de sigma de la superficie arreglada a lo largo de la curva gamma, de la manera en que es el negativo del cotangente al cuadrado del ángulo por el cuadrado de la curvatura geodésica. Sucede que va a ser cero, es una superficie plana, sí, solo sí, cuando tienes un ángulo de pi medios. Esto va a suceder siempre y cuando la dirección sea normal, que es la figura que tengo primero a mi izquierda, y las demás son para otros ángulos, pi cuartos el del medio y pi octavos el de mi derecha, cortando siempre en mi superficie a la esfera. En este caso, mi superficie arreglada es la que está de color amarillo, la sigma, y mi superficie M es fija, es siempre la esfera. La curva también es fija. Estos son solamente algunos resultados y ejemplos de las contribuciones que hice con mis colaboradores, que actualmente son estudiantes de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y por supuesto hay otros resultados y otras variantes
y ejemplos en los mismos artículos. De momento, la charla, con esto termino. Y pues muchas gracias por todo. Hasta luego.